Clase de Geografía 2 de ISPA. Hoy veremos en la clase 2 la unidad 2, Distribución Geográfica de la Población. Para poder comenzar con este tema, tenemos que saber qué es la población. La población es el conjunto de personas que habitan en una unidad territorial, un país, una provincia, una ciudad. En este planiferio podemos observar la distribución de la población. Con distintos colores se ven las zonas más pobladas, que son los colores más oscuros, y las menos pobladas con los colores más claros. Veremos por qué ocurre esto. Pero para poder entender esta distribución tenemos que usar un término que es la densidad de población, que se refiere a la relación entre el número de habitantes de un lugar y la superficie, y se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado. Vemos que hay zonas con alta densidad de población, con muchas personas. En este caso vemos una imagen de la India, pero veremos cuáles son las razones por las cuales tenemos zonas tan pobladas. Esas zonas más pobladas se las llaman zonas ecúmenes, que son las llanuras y valles bajos con clima tropical cálido y húmedo. Por ejemplo, en el este y sudeste de Asia se encuentran las áreas agrícolas más densamente pobladas del planeta. O sea, acá tienen que ver factores que son físicos, como puede ser el clima, el relieve, la fertilidad de los suelos, pero también hay razones históricas, como también económicas. Las llanuras con clima templado, como en el caso de las que existen en Europa, centro de los Estados Unidos y norte de China. También debemos mencionar la llanura pampeana en nuestro país, aunque sabemos que hay una menor densidad de población. Nosotros tenemos un país muy extenso con poca población. También algunas áreas montañosas donde suele haber yacimientos mineros. O sea, las zonas montañosas no son las ideales para establecerse, para vivir. Sin embargo, si hay un yacimiento minero, que hay una explotación económica, se van a originar pueblos donde viva la gente que se dedica a esta actividad. Y los oasis, donde se concentra la población en algunas zonas áridas, aprovechando los ríos y aguas subterráneas, como por ejemplo puede ser en la región de Cuyo en la Argentina. Por otro lado tenemos las zonas anecúmenes o menos pobladas. Estas son los desiertos y las estepas, zonas áridas. Por ejemplo, en Asia y África fueron ocupadas por poblaciones nómades, en tanto en América se establecieron grandes extensiones ganaderas. Las selvas y los bosques tropicales, zonas donde hay, por ejemplo, mucho calor, si uno piensa en la selva amazónica, por ejemplo, cubiertos de vegetación que impide, en parte, los asentamientos estables. Las zonas más frías, que se encuentran entre los 50 grados de latitud y los polos. Ahí, además de ser zonas inhóspitas para la vida del hombre, piensen que es muy difícil realizar alguna actividad económica como la agricultura, la ganadería, por las bajas temperaturas. En este gráfico vemos el crecimiento de la población. Este es un tema que preocupa y hay distintas posiciones en que va a llegar un momento que nuestro planeta no va a poder sostener a tanta población debido a la cantidad de alimentos que se necesiten. Vemos que este gráfico comienza desde el año 10.000 y fíjense que durante mucho tiempo prácticamente ni había crecimiento de población, era muy poquito. Sin embargo, se aceleró en los últimos años. Acá lo podemos ver mejor cómo en el siglo XX se da una aceleración de la población, del crecimiento. Cuando yo hablo del crecimiento de la población me estoy refiriendo a esa diferencia entre la natalidad, o sea, los nacimientos, y las defunciones. Bueno, aquí tenemos en un gráfico qué es el crecimiento demográfico, el crecimiento de la población. Bueno, como vemos, por un lado tengo hacia la derecha el crecimiento vegetativo natural, que es la diferencia, o sea, la resta entre mortalidad, las muertes, y la natalidad, los nacimientos. Si yo quiero saber el crecimiento de la población del mundo, solamente voy a tener en cuenta este tema.
Ahora, si yo quiero saber el crecimiento de la población de un país o de una provincia, no solamente voy a tener en cuenta el crecimiento vegetativo, sino que también voy a tener que tener en cuenta el saldo migratorio. Pues vamos a entrar bien en el tema de migraciones, pero se refiere a que uno tiene que también tener en cuenta la cantidad de gente que puede ingresar al país desde otro lado, o como decíamos, una provincia, una ciudad, y la que puede irse, que eso es emigrar. Bueno, aquí vemos un planiferio bastante deformado porque está representando el crecimiento demográfico. Vemos que hay zonas que tienen un gran aumento y otras que tienen muy poquito. Por ejemplo, Sudamérica, y fíjense la parte de Asia como es mucho mayor. Pasemos al tema de las características de la población. Bueno, miren, uno así como ve que hay una gran diferencia entre la distribución de la población, que hay lugares más poblados y otros menos, también vemos que hay una gran diferencia en el nivel de vida de la gente. Ahora, ¿por qué es importante conocer estas características? Consideramos que todas las personas tienen que tener derechos a una vida digna, a tener alimentos, a tener una vivienda, educación, salud. Sin embargo, eso no ocurre. Hay una mala distribución de los ingresos que hace que haya gente que no pueda cubrir sus necesidades básicas. Conocer las características de la población supone que hace que los gobiernos tomen las medidas necesarias para modificar estas realidades. Y así tenemos lo que se llaman los indicadores demográficos. Estos son valores numéricos o porcentuales que permiten medir una determinada propiedad o rasgo, o sea, una característica de una población particular en un momento dado. Los indicadores, aquí tenemos algunos como esperanza de vida, la tasa de natalidad, de mortalidad, mortalidad infantil, migración, fecundidad, nupcialidad, de incidencia. Vamos a explicar algunos de ellos. La esperanza de vida es la cantidad de años que probablemente viva una persona nacida en un país en un año determinado. A nivel mundial es de 72 años. Esto varía mucho. Imagínense, un país pobre puede no llegar a los 60, puede ser hasta 54, 55 años, mientras que otros países, como puede ser Japón, tiene 86. Cabe mencionar que hay diferencia entre la esperanza de vida de las mujeres y la de los hombres. La de las mujeres es mayor. Esto, bueno, se han buscado explicaciones y probablemente tiene que ver con que el rol de la mujer en años anteriores ha sido diferente, ha sido más la mujer que se ocupaba de las cuestiones de la casa, y la mayor presión desde lo económico, el peso de todo el hogar estaba en el hombre, y por eso los hombres sufrían infartos, por ejemplo. Hoy cambió mucho el rol de la mujer. La mujer no solamente es mamá y ama de casa, sino que también trabaja afuera, y por eso se está revirtiendo enfermedades, por ejemplo, que eran típicas de los hombres, las sufren las mujeres. Pensemos que los datos estos que les estamos dando es de gente que ya falleció, o sea, que nacieron hace muchos años. Veremos en los próximos años cómo va cambiando. Otro punto importante es que imagínense que por suerte la esperanza de vida aumentó debido a que se han mejorado todo lo que es la parte sanitaria, las vacunas, los antibióticos, los adelantos en medicina han hecho realmente una labor increíble que hace que la calidad de vida sea mejor y que uno pueda vivir más años. La tasa de natalidad es la cantidad de nacimientos que se producen en un lapso determinado y generalmente un año, en relación con la población determinada, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina es del 17 por 1000. En general, la tasa de natalidad es mayor en los países más pobres.
y mucho menor en los países más desarrollados, donde hay mejor nivel de vida. Esto tiene varias explicaciones. Una es el rol de la mujer, que cambió, la mujer profesional, la mujer que a lo mejor retrasa su casamiento, su maternidad, porque quiere primero recibirse, desarrollarse laboralmente. Por otro lado, la cuestión cultural. Quienes saben cómo cuidarse para no quedar embarazada. Por otro lado, las cuestiones económicas. Los países más pobres, además de no tener la información necesaria, no tienen los medios económicos como para poder utilizar, por ejemplo, anticonceptivos. La tasa de mortalidad, que indica la cantidad de número de funciones, o sea, de muertes que se registran en un año por cada 1000 habitantes. En la Argentina es del 7,5 por 1000. O sea, esto quiere decir que cada 1000 habitantes por año mueren 7 personas y media. Bueno, se imaginan que no es justo la mitad de una persona, pero bueno, estos son datos estadísticos. Obviamente la mortalidad está muy ligada a la situación económica del país y también a lo cultural. La tasa de mortalidad infantil es importantísima porque es el número de funciones de niños menores de un año cada 1000 nacidos vivos durante el mismo año. Si un bebé nació muerto no se lo considera. En la Argentina es del 9,3. Piensen que hay países que tienen a lo mejor un 22 o 25 por 1000, que serían los peores. El primer año de vida, el ser humano es en el que está más indefenso. Necesita un control médico de su crecimiento. Piensen que por una simple diarrea puede producir la muerte por deshidratación. Aquellas personas que no tienen acceso a los médicos o a esa información ponen en peligro la vida de sus hijos. Bueno, la tasa de fecundidad es el número de niños nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil. Se considera la edad fértil entre 15 y 49 años, y esto durante un año. Es más o menos, nosotros tenemos que en la Argentina es de 2,19, pero sin embargo varía según la región, ¿no? En Cava, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no llega a 2 y en Misiones supera los 3. Tenemos otro tipo de indicadores que se denominan socioeconómicos, como por ejemplo el Producto Bruto Interno, que lo deben haber escuchado más de una vez, o también el Producto Nacional Bruto, PNB, la tasa de alfabetización de adultos, número de habitantes por médico, índice de desarrollo humano, el IDH, que este es uno de los más modernos. El Producto Bruto Interno, el famoso PBI, es una cifra que indica la riqueza que genera un país durante un año. Si dividimos esa cifra por el número de habitantes de un país, se obtiene el PBI per cápita, o sea, por persona. Pero tengamos en cuenta que esa riqueza no está distribuida en forma pareja, o sea que puede haber gente que tenga mucho más dinero y otras menos. Un PBI alto supera los $20.000 anuales. Hay países que no llegan a los $300 de PBI per cápita. La tasa de alfabetización de adultos, que es la proporción de personas de 15 a más años que puedan leer y escribir. Esto también varía mucho, por suerte en la Argentina es del 99%, pero hay países que no solo nos indica el grado cultural por tener a lo mejor una baja tasa de alfabetización, sino también nos indica las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en Afganistán las mujeres no llegan al 50% de alfabetización. En cambio, los hombres sí la superan. Eso muestran por ahí las sociedades machistas. Recién cuando les comentaba del PBI, como que no refleja realmente la situación de la población, porque un país puede ser muy rico y su riqueza no está bien distribuida. Por eso la ONU crea el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Este se elabora teniendo en cuenta la
esperanza de vida, la alfabetización y el ingreso, el PBI per cápita. Y se mide de 0 a 1 y se clasifica en 3 niveles. El alto es de 0,81 a 1, el medio de 0,5 a 0,79, nosotros estamos en ese rango, estamos en 75, 76, y bajo de 0 a 0,49. Imagínense, estos datos son mucho más precisos porque acá yo voy a tener la esperanza de vida, que es un promedio de la cantidad de años que pueda llegar a vivir las personas, el grado de alfabetización y bueno, una parte es lo del ingreso, la parte económica. Todos estos datos los vamos registrando en los censos. Ustedes todos habrán escuchado del censo, en nuestro país se hace cada 10 años. Y es un registro simultáneo de los datos demográficos, sexo, edad, nivel educativo, también habrán visto si hacen preguntas sobre las casas, y esto se hace a todas las personas que viven en un territorio determinado. También existen otro tipo de encuestas que se hacen más periódicamente, a lo mejor cada 4 meses o 6 meses, y en nuestro país todo esto lo hace el INDEC. Con los datos que se obtienen de los censos se pueden realizar las pirámides de población, que son unos gráficos que con muy pocos datos nos da un reflejo de lo que es una sociedad. Por ejemplo, fíjense, por un lado tengo a los hombres y mujeres, o sea, tengo dividido por sexo. Aquí abajo tengo la cantidad de habitantes, que esto puede estar expresado en 1000 o puede estar expresado en porcentajes. Y ven que hay escaloncitos. Estos escalones representan la edad de 0 a 4, de 5 a 9, tengo cada 5 años un escalón. ¿Qué me dice esto? Yo acá lo que veo que hay muchos niños. Sin embargo, se ve que esos chiquitos no viven mucho porque ya disminuye mucho la cantidad entre los chicos de 5 a 9, y si tomo la población activa, que es la que trabaja, la que estaría en el medio, veo que sigue disminuyendo y son muy pocos los que llegan a ser lo que se llaman pasivos permanentes, serían los jubilados, la población adulta, ya los mayores adultos, como se le dice. Este tipo de pirámide es típica de un país subdesarrollado, un país pobre, porque me está diciendo que hay poca esperanza de vida, poca gente llega a vivir muchos años, hay alta natalidad y hay alta mortalidad. Lo contrario pasa en países como por ejemplo España, es un país que es desarrollado y tienen este tipo de pirámide, se llama regresiva. Fíjense que tienen pocos nacimientos, hay mucha población adulta, muchos pasivos permanentes, jubilados, y una gran población activa. Esto significa baja natalidad, alta esperanza de vida, y en esta parte que hay tanta gente también puede ser que haya inmigraciones, gente que viene de otro país porque en este lugar se ofrecen buenas condiciones laborales y de calidad de vida. Aquí tenemos esta de nuestro país, es una pirámide estacionaria, es bastante equilibrada, como que mantiene. Aquí se puede ver la diferencia en lo que antes les comentaba, que la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres. Bueno, estos son los mismos tipos de pirámides con pequeñas explicaciones por si después ustedes quieren responder estas preguntas. Pasamos a otro tema que son las migraciones. Sabemos que la gente va de un lugar a otro, ¿no? Acá tenemos imágenes, bueno, esto es de Venezuela, esto es la parte de México. Y cuando hablamos de migraciones estamos hablando de el movimiento de la población, pero que indica un cambio en la residencia, de empleo o de las relaciones sociales. Y las podemos dividir según criterios. Por ejemplo, según el ámbito de desplazamiento, yo puedo tener las nacionales o internas, o sea, dentro de un mismo país.
que sería de una provincia a otra. Por ejemplo, aquí yo podría tener las que son las golondrinas. Vieron que a lo mejor hay gente que se va a la zafra, a Tucumán, a trabajar, después se va a la cosecha de ajo, después a la cosecha de la frutilla. Bueno, ahí estaríamos hablando de migraciones internas. Las internacionales implican un cambio de país. También pueden aparecer como interoceánicas o intercontinentales. Si nosotros tomamos el criterio de la decisión de migrar, tenemos las que son voluntarias y las forzadas. Voluntaria significa que la persona decide mudarse hacia otro lugar, generalmente aspirando a mejorar la calidad de vida, mejores condiciones laborales, muchas veces también es por estudio, hacer un posgrado, por ejemplo. Las forzadas pueden ser por distintos motivos: persecuciones políticas, como pasó acá en la época de la dictadura, puede ser por cuestiones étnicas, como la época de la Guerra Mundial en Alemania. También puede haber razones físicas, como por ejemplo un tornado, una erupción volcánica, un incendio forestal. Y finalmente tenemos, según la duración de la residencia, que pueden ser permanentes o definitivas. Yo voy ya a instalarme a ese lugar con la idea de permanecer, o temporarias, como puede ser en el caso de un estudio o gente que trabaja en empresas que tienen filiales en otros países y a lo mejor nos mandan por 2 años a otro lugar. Bueno, y acá tenemos que las migraciones, ustedes escucharon y ya vimos que hablamos de inmigración cuando es el ingreso de la población a un lugar, y la emigración es la salida de esa población del lugar. En general, este movimiento migratorio está compuesto por jóvenes que son atraídos ya sea por cuestiones laborales, en búsqueda de trabajo, aunque en muchos casos es menos forzado o más remunerado, mejores servicios sanitarios, culturales, fácil acceso a escuelas, bibliotecas y conferencias. La verdad que el desarraigo no es fácil, pero bueno, no es lo mismo cuando las personas deciden hacerlo por voluntad propia, por mejorar, que las forzadas. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro que explica el éxodo rural, que son migraciones internas, que se ha dado sobre todo en la época de la industrialización y la mecanización del campo. ¿Por qué? Tenemos las causas: la falta de trabajo que hay en el campo, el bajo nivel de vida, difícil acceso a la propiedad de la tierra. Sabemos que es mucho más fácil conseguir trabajo en la ciudad. En la ciudad hay escuelas, hay hospitales, o sea, hay servicios que la gente que vive en el campo no los tiene. Las consecuencias que produce este movimiento, se encuentran en inferioridad de condiciones para competir ante los escasos puestos de trabajo disponibles. Las ciudades receptoras no están preparadas para recibir tanta inmigración. No hay infraestructura necesaria, a veces no llegan a cubrir, por ejemplo, cuestiones de hospitales, viviendas, escuelas, así como surgieron en nuestro país las villas miserias. Y se produce la instalación de viviendas precarias, que justamente las villas miserias o las favelas, como se le llama en Brasil. Aquí tenemos 2 imágenes. La primera, esto es en el Valle de Río Negro. Esta sería una migración interna de tipo golondrina, y la de aquí es la de Ruanda, que se dio durante el genocidio en Ruanda, que era un problema de etnias, y la gente tuvo que escapar de su país para poder sobrevivir. En este mapa vemos los desplazamientos. Lo lógico es que de los países más pobres van hacia las zonas más ricas. Estados Unidos, por ejemplo, es un centro de atracción, Europa, la parte que puede ser Japón, Australia. Y para finalizar,
vemos el tema de trabajo y sociedad en la Argentina. Bueno, el trabajo es fundamental para que la gente tenga una buena calidad de vida y obviamente tener unos buenos salarios. Lamentablemente no en todos los países los salarios son justos y también hay problemas de desempleo. En nuestro país, las modificaciones que se hicieron con la apertura al comercio internacional, donde se bajaron los aranceles impositivos y empezaron a entrar mercaderías extranjeras a un costo muy bajo, más la ley de convertibilidad, que era $1 valía $1, con lo cual los precios en dólares eran muy bajos. Esto hizo que muchas empresas, muchas fábricas argentinas cerraran, con lo cual trajo como consecuencia la falta de trabajo y la desocupación. En el año 93 la desocupación era de un 9%. Al año siguiente, el 94 del 14%, en el 95 del 18% y en el 2001 llegó a el 23%. Actualmente es del 10,6%, pero pensemos que la gente que recibe los planes no están contadas, como también aquellas personas que no están buscando activamente trabajo. Si una persona se deprimió porque durante 2 años no consiguió trabajo, para el INDEC no es un desempleado. Así que bueno, aquí están los datos que recién les mencionaba, que bueno, son bastante alarmantes y como decía, actualmente que hablamos de un 10,6% es mucho mayor, porque hay un montón de gente que no está ocupada. Bueno, aquí terminamos la clase 2, que comprende toda la parte de población, así que les sugiero que vayan haciendo todas las actividades, que hagan también consultas si necesitan a través del foro o a través de los mails, y también tienen todas las actividades de autocorrección. Así que bueno, espero que aprovechen estos días para poder ir estudiando y así nos vemos en la próxima, que será la unidad 3. Hasta pronto.